Continuamos ahora sí para ver las células que intervienen en la respuesta adaptativa. Estas, como les digo, acuérdense, son las que generan memoria. Sin embargo, antes hay que platicar un poquito acerca de las células presentadoras de antígeno, sobre todo de las profesionales, ¿no? Las células presentadoras de antígeno profesionales básicamente son tres. Las células dendríticas, todas, porque hay un montón de células dendríticas diferentes que están en diferentes zonas del cuerpo, los macrófagos y los linfocitos B. Estas son las tres que van a tener complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, las que son, acuérdense, presentadoras de antígeno profesional. Entonces, como les decía, estas van a tener tipo 2 y se van a encargar sobre todo de activar o de desencadenar la función de los linfocitos T, ya sea sobre todo de los linfocitos TCD4, que son bastante importantes e interesantes de ver. Ahorita vamos a platicar un poquito al respecto de su acción. Aquí, por ejemplo, vemos una célula dendrítica, todas estas pequeñas como formaciones que se ven alrededor de la membrana son las dendritas, que precisamente le dan su nombre como estos hilos que se alcanzan a ver, ¿no? Entonces adentro podemos ver que hay un montón de vesículas, muchos posiblemente de que tengan enzimas líticas para hacer los lisosomas, y pues lo que se vaya fagocitando, pues inmediatamente destruirlo para presentarlo a los linfocitos, ¿no? Entonces platicamos un poquito sobre todo acerca de las dendríticas, que son bastante interesantes. Son producidas en la médula ósea y en el MALT, esto es importante. También en el MALT se producen las células dendríticas y como respuesta a factores de crecimiento y diferenciación específicos. Básicamente, este, las células dendríticas son macrófagos que han sido expuestos a diferentes factores de crecimiento que les dan ciertas características específicas. Vamos a tener dos tipos de dendríticas, que van a ser una las mieloides, que son sobre todo las que van a presentar antígenos y van a estar fijas en algún tejido, y las plasmocitoides, estas van a estar vagando en el citoplasma, bueno, no en el citoplasma, perdón, en la sangre, eh, y más bien estas van a estar secretando interferón del tipo 1 cuando hay una infección viral, y también se van a encontrar en los nódulos linfáticos, para ver si detectan algún antígeno en esas zonas de los nódulos linfáticos. Como vemos, igual, los dos tipos se van a generar a través de una célula troncal de la médula ósea, y ya dependiendo de las condiciones a las que sean expuestas, se pueden diferenciar en una mieloide o plasmocitoide. Y como veíamos también aquí en esta micrografía de microscopio electrónica de barrido, las dendritas de un macrófago, bueno, en este caso de una dendrítica, ¿no? Bien, hay dos tipos de células dendríticas y las conocemos como inmaduras y maduras. Básicamente la célula dendrítica inmadura va a ser aquella que esté buscando antígenos. En cambio, la madura ya es aquella que tiene un antígeno que presentar y va a buscar linfocitos. Entonces, normalmente las células inmaduras van a estar en tejidos periféricos. En cambio, las maduras van a estar buscando los linfocitos en los nódulos linfáticos. Um, Cuando todavía no tienen un antígeno, van a tener una alta capacidad fagocítica, aquí le ponen como endocítica, pero ya una vez que tiene algo que presentar, reduce esta cuestión y más bien se enfoca en buscar a los linfocitos T. Por lo tanto, por ejemplo, pensemos en una inmadura, como tiene alta capacidad endocítica, también tiene una alta capacidad de procesamiento. Procesamiento se refiere precisamente a todo este proceso de que una vez que fagocitó algo, tenga las enzimas y tenga los lisosomas para destruir a lo que fagocitó y poder presentarlo. Entonces, también, por lo tanto, tiene una baja o incluso podríamos decir una nula capacidad de presentar antígenos a los linfocitos T, porque todavía pues no tiene antígenos, ¿no? Y la expresión del CCR7 es un cofactor o es un factor que también ayuda a dar una segunda señalización al linfocito T para que todavía actúe más rápido. En cambio, pues la que ahora sí ya tiene una presentadora perdón, ya tiene un antígeno que presentar, que ya es una dendrítica madura,
pues tiene alta expresión de todas estas cuestiones para poder fácilmente activar a un linfocito T. Bien, entonces lo que decíamos, las células dendríticas maduras migran a los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos T. Como les decía al principio de los videos, eh, hay un linfocito T para cada antígeno diferente. Ya los tenemos hechos. Entonces, ¿se imaginan lo difícil que puede ser para ese linfocito encontrar el antígeno en todo el cuerpo? Ya que pensemos en una cortadura, ¿no? Nos podemos cortar en cualquier parte del cuerpo, en un dedo, ya sea de la mano, del pie, en la pierna, en la rodilla, el codo, en la cabeza, y por ahí puede entrar alguna bacteria, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que tendría que estar migrando los diferentes linfocitos para poder detectar a ese antígeno en específico. Entonces, afortunadamente, nuestro sistema linfático nos apoya bastante en esta cuestión. Si se acuerdan de sus clases de fisiología y de histología, de los órganos linfáticos secundarios, donde está pasando la linfa, pues una vez que las células dendríticas detectan un antígeno, lo fagocitan y lo tienen para presentar, lo que hacen es luego migrar a un ganglio, porque en el ganglio va a haber una gran cantidad de linfocitos T y de linfocitos B para activarlos. Entonces, esa es como la gran cuestión de que sea un poquito más sencillo para los linfocitos encontrar el antígeno, que ya que lo está llevando la célula dendrítica. Como vemos, en nuestro cuerpo tenemos un montón de diferentes ganglios linfáticos donde se puede dar precisamente esa presentación de antígeno, ¿no? Aquí lo vemos como la célula dendrítica. Por ejemplo, aquí estamos viendo una célula de Langerhans, las que están en la piel. Detectar un, un antígeno y una vez que detecta se activa, se convierte en madura y migra hacia un ganglio linfático donde va a buscar a una célula T, a un linfocito T, para activarlo. Obviamente, la activación es bastante compleja, ¿no? Intervienen diferentes tipos de, de moléculas. Nosotros nos vamos a ir por cuestiones muy generales, para entenderlo un poquito mejor. Y no nos vamos a enfocar, ya si alguien quiere estudiar una especialidad de inmunología, ya ahora sí le va a tocar ver la tremenda cantidad de citoquinas que intervienen en todos estos procesos, pero nosotros vamos a verlo de un poquito más sencillito, ¿no? Pero aquí lo vemos un poquito más sencillo el proceso. Una vez que entra un patógeno y la dendrítica lo detecta, lo fagocita y presenta su antígeno, va a buscarlo al ganglio linfático para que, en este caso, la célula T virgen, o sea, aquella que no ha sido activada, empieza a buscar el antígeno y una vez que encuentra su antígeno, pues se activa y va a empezar a ejercer diferentes funciones que vamos a platicar un poquito más adelante. Bien, hay que hablar de algo muy importante en cuanto a los receptores que van a estar en las células involucradas en en la respuesta adquirida. Como les decía, las células más importantes o los protagonistas de, de la respuesta adquirida son los linfocitos T y los linfocitos B. Como ven, esta es una figurita del Murray, si no mal recuerdo. Tanto los linfocitos T como los B tienen un montón de proteínas de membrana con las cuales se están comunicando, ¿no? Entonces, es bastante complicado y como les digo, si ya alguien quiere hacer una especialidad de inmunología, tiene toda la libertad de hacerlo, pero pues ahorita vamos a verlo así a grandes rasgos, nada más para entender los procesos, pero no nos vamos a meter mucho en cuestiones tan complicadas. Pero, como les decía, por lo tanto, vamos a enfocarnos en los receptores más importantes, que en este caso van a ser tanto los BCR como los TCR. Bien, ¿y cómo sé cuál es el del linfocito T y cuál es el del linfocito B? Bien fácil. Perdón. El TCR es T-cell receptor, o sea, receptor de la célula T, y el BCR es B-cell receptor, entonces es el receptor de la célula B. Entonces, los linfocitos T tienen TCR y los linfocitos B tienen BCR.
Esa es la cuestión más importante e interesante. Hay una diferencia muy marcada más allá de la forma. Si ven, el BCR parece como un anticuerpo, nada más que está anclado a la membrana del linfocito B. En cambio, el TCR sí es un poquito más diferente, pero la cuestión principal o la diferencia principal entre el TCR y el BCR es que este, el TCR va a ser activado o está hecho para engancharse o para eh, interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. Entonces, la célula que está acá arriba es una célula presentadora de antígeno profesional, este, aunque también puede ser una normal, ahorita vamos a platicar al respecto de eso, que va a activar o que va a unirse al TCR y va a mostrar el antígeno, y ya dependiendo si es el TCR específico para ese antígeno, va a activar a nuestro linfocito T, que va a través de ciertas traducciones de señales, va a generar un mensaje y va a activar al linfocito. En cambio, el BCR no necesita una célula que le lleve el antígeno, o sea, puede agarrarlo del medio. Ujú. Por eso normalmente las células B no necesitan a la célula dendrítica, no necesitan a la presentadora de antígeno, aunque sí necesitan de la célula T, pero eso ya lo platicaremos después, porque si solamente llega el antígeno, por ejemplo, aquí ponen un virus en esta parte de aquí, o algo parecido a un virus. Si solamente llega el virus, pero no llega una célula T que le dé la segunda señal de activación, la respuesta no es tan fuerte y no genera memoria. Entonces, por eso es tan importante también la ayuda y la colaboración de los linfocitos T junto con la respuesta del linfocito B. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Además de las estructuras y además de que uno va a tener los linfocitos T y otros los linfocitos B, la diferencia es que el TCR solamente puede reconocer antígenos que lleva una célula presentadora, o sea, a través de la presentación en un complejo mayor histocompatibilidad. En cambio, el BCR sí puede reconocer antígenos del medio, o sea, de los que están fluyendo ya sea en la linfa o en la sangre o en los líquidos intersticiales. Bien, entonces, como les decía, estos TCR y BCR son específicos. Ajá, y actúan como llave cerradura, o sea, realmente solamente ese antígeno, un antígeno en específico va a generar las señales de activación. Si es otro, pues desafortunadamente no va a entrar. Y como les decía, han hecho algunos cálculos, algunos científicos, no entiendo muy bien cómo, pero hablan de que hay por lo menos alrededor de 10 a la 11, o sea, más o menos un billón, poquito más, poquito menos, de diferentes combinaciones que se pueden generar. O sea, tenemos BCRs y TCRs para las enfermedades que nos dieron, las que nos dan ahorita y los que nos van a dar en el futuro, y las que ni siquiera nos van a dar. Entonces, es bastante interesante que nosotros ya tenemos mecanismos de defensa para cosas que ni siquiera sabemos que existen. Entonces es muy, muy curioso. Como les decía, además del TCR y el BCR, hay diferentes moléculas o diferentes proteínas accesorias que van a apoyar, ¿no? Como les digo, si no nos vamos a enfocar en ellas, no se preocupen, no nos vamos a complicar la existencia, pero pues es bueno que sepan que no es solamente no es tan simple, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho en inmunología es bastante complejo, pero pues por lo menos podemos ya resumirlo para entenderlo mejor y pues para poder, a pesar de no ser unos especialistas en inmunología, poder entender bien cómo es que se genera la respuesta inmune.